Bueno, muchas gracias por la atención, ¿no? Hace unos días fue el espantoso video de la tortura y posterior muerte de George Floyd, pero ¿cuántas veces no hemos visto imágenes parecidas? ¿Cuántos videos sobre abusos policiales contra afrodescendientes han aparecido en la prensa en los años recientes? Me refiero a adolescentes, a niños, a mujeres, incluso a ancianos. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos de estos crímenes han quedado impunes? A veces nos concentramos en un hecho específico que estalla en las redes sociales o en los medios, pero ahí están las estadísticas dando una señal mayor. Por ejemplo, se calcula que la policía en Estados Unidos mata anualmente entre 1.000 y 1.500 personas. De esa cifra, 25% son afrodescendientes. Si sumamos que esa comunidad representa apenas el 13% de la población estadounidense, entonces podemos ver la desproporción. Según un estudio, los negros tienen casi 3 veces más probabilidades de ser asesinados que un blanco. Pero salgamos de la violencia y vayamos a los índices de pobreza, a las estadísticas de la calidad de vida, revisemos la población carcelaria, incluso en este contexto, agrupemos por raza a los enfermos de la COVID-19 y saquemos nuestros cálculos. El resultado será el mismo, la comunidad afrodescendiente siempre sale peor parada. Ahora bien, ¿cómo entender el racismo en los Estados Unidos? Es un asunto extremadamente complejo y tiene, como todo fenómeno, varias causas. Una de las primeras que no debemos dejar de mencionar es el factor cultural. Recordemos que hasta hace solo 60 años, muy poco tiempo en términos históricos, en ese país la comunidad negra estaba luchando por derechos tan elementales como puede ser sentarse en una guagua al lado de un blanco o ir al mismo baño que un blanco. Había un racismo institucional profundo, criminal e irracional. Y es cierto, las leyes cambiaron, pero las mentes no. Y los patrones y conceptos que persisten y que se reproducen de generación a generación todavía están allí. Se cambiaron las leyes, pero no hubo ese necesario proceso de reconciliación, por decirle de algún modo, que menguara un poco un odio alimentado por siglos. Continuó la desigualdad económica y con ella vino la desigualdad frente a las oportunidades. La población negra quedó en una situación de vulnerabilidad y en un país donde ha crecido la desigualdad en términos exponenciales, ya podemos imaginar hacia dónde se ha inclinado la balanza. Problemas económicos derivan en muchas ocasiones, o casi siempre, a una mayor criminalidad, y la pobreza y la criminalidad reproducen estigmas. Es como volver a un punto inicial, es como un problema estructural. Pero hay muchos otros matices que debemos mencionar. ¿Cómo pudo un país como ese, con fuertes expresiones de racismo, tener un presidente negro como Barack Obama, por ejemplo, o figuras prominentes como Condoleezza Rice o Colin Powell, incluso en una administración republicana? Bueno, aquí juegan otros elementos. En primer lugar, como siempre digo, Estados Unidos son 50 estados muy diferentes y en todos no hay los mismos niveles de racismo o no se expresa de igual manera. En segundo lugar, hay una cuestión de clase que no podemos olvidar. Condoleezza Rice no es lo mismo en términos de clase, repito, que esos miles de afrodescendientes, por ejemplo, que quedaron abandonados cuando el huracán Katrina, por la administración y el presidente para el cual ella trabajaba. Y en el caso de Obama, que tampoco es lo mismo, fue en parte un parche simbólico y emocional que puso el sistema para que los más afectados, siempre negros y latinos, se mantuvieran a raya frente a una crisis que caía sobre sus espaldas con más fuerza. Todo es relativo y todo se explica haciendo un análisis del sistema. El racismo es también un problema sistémico y una expresión de la crisis de ese sistema. Y tan es así que les hago otra pregunta. La violencia, siempre condenable por supuesto, pero ¿por qué ocurre? ¿Alguien ha pensado que es quizás la forma que encuentran las víctimas de drenar un estado de ánimo que no ha encontrado solución dentro de ese sistema? Bueno, así me despido. Nos vemos el próximo.